Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque sabemos que es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, L-E-A-S. Nuestro refrán que usamos en nuestra congregación: es bueno que leas la palabra del Señor. Te invito a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo que participe contigo en solo un capítulo al día. Yo estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida o favorita. Hoy leeremos en el libro de Hechos, capítulo 24, del 1 al 27. Solamente 27 versículos de la Biblia. Oremos para iniciar esta programación. Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día, una nueva oportunidad. Y Señor, aunque te has preocupado para enviarnos, escribir en detalle tu corazón, tus palabras, una revelación, una visión de lo que tú prefieres, aún tenemos el contenido de este nuevo y bello pacto que Jesucristo ha hecho con nosotros. Y te agradecemos, nos interesamos, Señor, a conocer todos los beneficios que tenemos en este nuevo pacto. Y en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, declaramos amén. Declara ahí conmigo amén, donde yo pueda ver aquí que ustedes están aquí conmigo. Y es mi costumbre decirlo, ¿verdad? En el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, en particular su Hijo Jesucristo, y estoy acostumbrado a decir, y bajo el poder del Espíritu Santo, que nos acompañe el Espíritu Santo en esta lectura, o sea, al tiempo de las 10 de la mañana cuando lanzamos esto, o posteriormente, no sé, a las 11 de la noche, 1 de la mañana, no sé a qué horas posiblemente estarás leyendo junto conmigo, escuchando esta programación, pero el Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitas para este día, una fresca y nueva revelación. Escucha lo que dice el capítulo 24, y esta primera sección simplemente lee Pablo ante Félix. El capítulo 24, verso 1 dice: 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Mira, se están preparando estos judíos, se están preparando para llevarse a Pablo a la cárcel y juzgarlo, y que él reciba una sentencia del gobernador en particular. El verso 2 dice: una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Aquí están lo que le están cargando en contra de Pablo, declarando lo siguiente: usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, hablando con el gobernador, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Qué interesante la manera que habla, ¿verdad? Honrando a la autoridad suprema que se encuentra en ese lugar. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, dice. Así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Verso 5. Hemos descubierto que este hombre, apuntando a Pablo, es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. ¿Cuántos previamente han escuchado de esa secta? Es realmente la primera vez que este abogado, y de la manera peor se lo puedo decir, abogados, empieza a decirlo de una manera como si fuera una secta de los nazarenos. Se inventó algo nuevo para poder plantar esto en la mente del gobernador. Verso 6. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Mira, aquí en la Nueva Traducción Viviente entramos en algo muy interesante. En ciertos manuscritos
versículos 6 y 7, aún los que están leyendo conmigo reconocen que no hay un verso 7, pero está incluido en lo que es el concepto de versos 6, 8 y 9. Pero si lo incluimos y lo separamos, se puede leer de la manera siguiente: nosotros lo habríamos juzgado de acuerdo con nuestra ley, hubiera dicho el abogado, porque ciertos manuscritos lo dicen de esa manera. Pero Lisias, el comandante de la guarnición, llegó y se lo llevó por la fuerza y ordenó a sus acusadores que se presentaran ante ti. Bueno, entonces voy a leerlo de nuevo de la Nueva Traducción Viviente, con ese conocimiento que vamos a brincar del verso 6 al 8, pero está realmente incluido, diciendo: además, trataba Pablo de profanar el templo cuando lo arrestamos. Brinca el verso 8. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo, dice verso 9. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces ahí están otros judíos. Verso 10. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, es decir, tu turno. Pero a Pablo no se le dio un abogado. Qué interesante aún ese proceso, un defensor, alguien que pudiera hablar en contra de lo que lo están acusando. Verso 10, entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, y Pablo dijo: Yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. En inglés lo dice with joy, casi con gozo, ¿verdad? Pero con gusto mi defensa ante de usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Verso 14, pero admito que soy seguidor del camino, no nazareno, continúa, seguidor del camino al cual ellos llaman secta, dice. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, dice, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban ahí. Y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Es decir, ¿ven? Ellos están acusándome falsamente y aún tienen hoyos en la acusación por los que están aquí para verificar. Tampoco están aquí. Eso es decir, hay algo que está sucediendo aquí. Verso 20. Pregúntenles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encuentro culpable. ¿De qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo? Es decir, el Sanedrín, ¿verdad? Donde lo acusaron, donde el sumo sacerdote estuvo hablando. Dice verso 21, excepto por una sola vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Pausen ahí. Reconocemos que Pablo sí usó eso como un tratamiento especial para contradecir, pero también para ver qué alboroto entre los fariseos, los religiosos y aún así la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección. Pablo, siendo fariseo, reconoce que los fariseos sí creían y sí creen en lo que sería la resurrección de los muertos. Los saduceos no. Y es cuando comenzó este pleito y este problema. Y entramos de nuevo a esta historia aquí, donde verso 21 dice que declaró o gritó: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Verso 22. En ese momento, Félix,
quien estaba bastante familiarizado con el camino, es decir, los de el camino, los cristianos, levantó la sesión y dijo: esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre el caso. Verso 23, le ordenó a un oficial o un centurión que estaba ahí que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Qué especial, qué interesante, porque este gobernador que se sienta como juez sobre esta situación declara ciertas libertades. Mira, no todo lo que aparenta ser negativo es en contra tuya. El Señor, y declaramos esto, que todas las cosas obran para el bien de esos que aman a Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano? Pueden chatear conmigo, declarar: yo amo a Dios. Entonces te está hablando esta parte a ti y te está diciendo: obran para el bien, llanta ponchada, dinero robado, todo lo que puede suceder o posible lo que está sucediendo en tu vida obra para tu bien. ¿Por qué? Porque el Señor lo encaminará para tu bien. ¿Por qué? Porque lo amas y estás llamado de acuerdo a sus propósitos. Es lo que Pablo después escribió en el libro de Romanos capítulo 8 y reconocemos que eso no solamente es un refrán, pero es una verdad tan profunda que aún aquí lo puedo usar como filtro, como una sombrilla cubriendo todo lo que está sucediendo. Sabemos que Pablo invirtió gran cantidad de tiempo en lo que sería en la cárcel y aún detrás de rejas en la cárcel, bajo cuidado de un centurión y de soldados. Él escribió otras cartas, libros que ahora nosotros los gentiles, nosotros la segunda audiencia posteriormente podemos gozar y recibir de todo y la manera que Dios usó la vida de Pablo. Aún detrás de rejas en la cárcel, el Señor lo encaminó para nuestro bien. Chatea conmigo: para mi bien. Dios obra todas las cosas, aunque lo vemos que está falsamente lo están acusando de ciertas cosas. Pablo, como experto, no necesita otro abogado. Aún él declara que Dios es nuestro abogado. ¿Quién es el que te acusa? Dice el mismo libro de Romanos, ¿verdad? Ese es Satanás, es mentiroso y esas mentiras no pueden en contra la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, es lo que declara la Biblia. Entonces, de esta manera te estoy tratando de animar, reconociendo que todas las cosas obran para bien, aún enfrente de un experto abogado que te está acusando falsamente, enfrente de un gobernador, pero el gobernador declara que dice que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Verso 24, unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Digan, era judía. Entonces eso ya están las piezas como rompecabezas, están poniéndose y nos damos cuenta aquí que Dios lo puso frente a este gobernador, y este gobernador está casada con una judía que a lo mínimo tiene ciertas creencias o proceso como judía que tiene que seguir. Dice: mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras le habló acerca de la fe en Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que antes en el libro de Hechos leímos? Que Ananías, no el sumo sacerdote, sino el que impuso manos sobre Pablo para que él pudiera ver de nuevo y le dio el encargo. Cuando Dios habló con Ananías y le dio la visión y el porqué detrás, Ananías tenía que imponer manos sobre Pablo. Dentro de esas instrucciones es que Jehová o Dios le dijo a Ananías que Pablo iba a sufrir, pero iba a ser puesto delante de gobernantes y reyes. ¿Y qué está aquí? En unos capítulos, en un corto plazo después, reconocemos que Jehová, que Dios mismo está cumpliendo. Y lo puedo decir directamente: Jesús lo está encaminando, porque quien lo confrontó en ese camino a Damasco fue
Jesucristo. Entonces ahora lo tiene confesando, testificando a Drusila, una judía casada con Félix. Y ahora él está testificando y dando testimonio, predicando, les está diciendo la palabra de Dios. Les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Verso 25. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá. Pausen ahí, un experto en la ley como Pablo, pero ahora renovado, es cristiano, ahora él sabe de qué se trata, todo eso, la justicia. ¿Quién es la justicia? Jesucristo, se convirtió en nuestra justicia. Entonces me imagino que Pablo les está predicando a ellos el evangelio detrás de puertas cerradas. Nadie más tiene que escuchar. El control propio y el día del juicio que vendrá. Félix se llenó de miedo, o puedo decir, porque esta es la nueva traducción, de temor a Dios. Y el temor a Dios es el principio de sabiduría, nos dice el libro de Proverbios. Entonces aquí va. Todas las cosas obran para el bien. Y por eso estoy sonriendo tanto, porque al leer este capítulo nos damos cuenta que aún algo tan negativo lo arrestaron, lo arrastraron, lo pusieron frente al gobernador y está a punto de ser acusado y entregado, posiblemente azotado y dejado por muerto de nuevo. No sé, los que saben la historia de Pablo reconocen que eso sucedió mucho en su vida. Y disculpen lo que dice, vete por ahora, le dijo. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor que Félix sintió en su corazón. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Verso 26, también esperaba, escuchen, que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Es decir, bueno, yo te estoy tratando bien, me puedes ayudar a mí, me puedes dar un poco de aquí. Y un gobernante pidiéndole a Pablo, a lo mejor tenía recursos Pablo por todas las amistades, todos los que ayudaban y lo respaldaban financieramente. No sé la cantidad que este gobernante se esperaba, pero aún así la Biblia dice que esperaba que Pablo lo sobornara. Y concluye este capítulo con verso 27. Pasaron 2 años. Pausen ahí. Pónganme en redes sociales, 2 años. Pasó un tiempo. No fue 2 horas, no fue 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años que pasaron, 24 meses de esta misma manera. Pasaron 2 años así. ¿Cómo? Que de vez en cuando Félix escuchaba el evangelio, Pablo le predicaba a él y a Drusila, o estaba teniendo una audiencia entre Pablo y Félix solamente, y lleno de temor o lleno de información, Pablo le estaba predicando a Félix, pero aún lo rechazaba, lo aceptaba, lo invitaba una y otra vez, posiblemente para recibir más. No dice la Biblia que le entregó ninguna parte en particular, un dinero, pero continúa. Y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Entonces, dentro de 2 años, el Señor sabe exactamente lo que tiene que suceder en el transcurso de los gobernantes. Reconocemos que el corazón del rey, del gobernador, del que está en control, está en la mano de Jehová. Y Jehová lo va a mover para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, como los ríos, sabemos, ¿verdad? Casi me pongo a hacer una porra, arriba, abajo, y echando una porra ahí, pero reconocemos que fue reemplazado por otro, Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Posiblemente dices, pero todavía está en la cárcel, está en prisión. Pero reconocemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Y sabemos que detrás de esas rejas, de ese tiempo de prisión, Pablo usó su tiempo para profetizar, para evangelizar y para también escribir lo que es los otros 3 tercios de la Biblia, muchos otros libros que son para nuestro beneficio. Bueno, mira, eso concluye lo que es la lectura de estos versos. Permite que el Espíritu Santo te dé una nueva perspectiva, aún sobre lo que posiblemente negativo estás viviendo, que Él puede obrar todas las cosas para tu bien, para el bien de tu familia. No te des por vencido, busca de Dios para que Él te explique que su sí es sí y su amén es amén. En Cristo Jesús sus promesas para tu vida son sí y
Amén. Entonces, no pierdas tu fe en este día, no tires la toalla si estás traspasando algo fuerte, negativo, algo que aparenta en la superficie ser en contra de ti. El Señor lo puede y lo va, yo declaro, encaminar para tu bienestar. Muy bien, Dios te bendiga. Gracias por invertir este tiempo, no solamente conmigo, sino leyendo la palabra de Dios, porque fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima vez. Dios te bendiga.